Shabbat Shalom, hermano. Vamos a continuar el estudio de la epístola, la primera epístola a los Corintios por el hermano Shaul, Pablo. Iniciamos el capítulo 6, no sin antes revisar qué vimos en el capítulo 5. En ese capítulo 5, Pablo confrontó un caso de incesto. Un miembro de la iglesia mantiene una relación sexual con la mujer de su padre, es decir, con su madre. Lo que más indignó a Pablo no era el pecado de este varón en sí, eh, pecado que incluso los paganos rechazaban hasta por ley, sino que a Pablo le molestaba más que nada la actitud de la iglesia, que se mostraba orgullosa y tolerante en lugar de luto por la situación que estaba ocurriendo, porque era un acto público, una situación pública. A pesar de estar ausente físicamente, Pablo emite un juicio espiritual contra esa situación y ordena que el hombre sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. Cuando dice entregarlo a Satanás, no se debe interpretar que es que lo entrega al infierno, sino que se trata de la expulsión al mundo, regresarlo al mundo, a este personaje, para proteger el testimonio de la comunidad de Mashiach. Así el mundo, esta persona queda nuevamente en el mundo donde domina Hasatán. El objetivo no es la venganza con esta persona, sino la redención. Pablo busca que el juicio lleve al hombre al arrepentimiento para que regrese a la congregación y tenga un nuevo comienzo, en el cual su espíritu, es decir, sus deseos, sentimientos de su corazón, ya controlados por lo que viva en el mundo que no le gustó, permitan que él regrese y crezca, madure otra vez en la congregación del Mesías, para que entonces, cuando llegue Machía, él sea salvo en ese día del Señor. Pablo utiliza una metáfora muy conocida en el contexto de la celebración de Pesach para explicar por qué no se puede ignorar el pecado. Y les dice a los hermanos de la congregación de Corintios, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? El apóstol da a entender que así como una pizca de levadura afecta a toda la masa, permitir un pecado como el que este hombre estaba cometiendo públicamente, eso daña el testimonio de la congregación, es decir, ese poco o ese pecado que ahora se hacía público estaba corrompiendo a toda la congregación. ¿Por qué? Porque la congregación no tomaba el control de esa situación. Pablo exhorta a los creyentes a limpiar la vieja levadura del pecado, recordando que el Mesías, siendo nuestro Cordero de Pesach, ya ha sido sacrificado. En consecuencia, la vida del creyente debe ser transformada en una celebración constante caracterizada por los panes sin levadura, es decir, llevar una vida de sinceridad y de verdad constantemente como un testimonio íntegro. Pablo aclara una posible confusión de una carta anterior. En esa carta él les había dicho algo sobre no juntarse con ciertas personas. Entonces, los creyentes maduros no deben aislarse del mundo. Pablo reconoce que es imposible no convivir con las personas inmorales del mundo. Aquellas personas que son ávaras, idólatras, que no conocen a Dios. Pablo les dijo en esa carta que se extravió, bueno, para nuestros efectos, en la historia, Pablo les está diciendo no se reúnan con personas que son ávaras, idólatras o que no conocen a Dios. Sí, Pablo les dice, yo no les dije que no se reúnan con la gente del mundo, lo que ustedes lo malinterpretaron, porque si ustedes entienden que no se reúnan con la gente del mundo, entonces habría que sacarlos del mundo. Y eso no es lo que está diciendo él en su primera carta o en la carta que se extravió. La disciplina de Pablo es estricta. Para el que se llama hermano, eso es lo que él estaba diciendo, los corrige de esta forma, para el que se llama hermano, si alguien dentro de la congregación persiste en pecados graves, como inmoralidad, avaricia, idolatría, calumnia, borrachera o robo, la instrucción es bien clara.
no se junten con esa persona. Es decir, no se junten con ese hermano que ha caído en inmoralidad o cualquier otro pecado. No juntarse con él ni aún para comer. Y explicamos qué significaba el no juntarse con él para comer. El capítulo cierra con un principio de jurisdicción espiritual. Pablo explica que Dios juzga a los que están afuera, a los del mundo, pero que los de la Cajal, los hermanos de la Cajal tiene la responsabilidad de juzgarlos para mantener la santidad de todos los miembros y por eso les ordena, quiten pues a este perverso de entre ustedes. Así finaliza el capítulo 5 que nos permiten en ese contexto entrar al capítulo 6. Iniciamos entonces en el verso 1 que dice: ¿Se atreve alguno de ustedes cuando tiene algo contra su prójimo a ir a juicio ante los incrédulos y no ante los santos? Bien, después de haber hablado de la disciplina interna en el capítulo 5, Pablo pasa al origen de los problemas de la congregación de Corinto. Se trata de la inmadurez espiritual. Ya Pablo había dicho que eran creyentes, sí, son creyentes, pero aún carnales como niños en Masía. Eso lo dijo en el capítulo 3. Entonces, si la comunidad tiene la responsabilidad de juzgar a los de adentro para preservar su santidad, los de afuera son juzgados por Dios. Eso queda claro, las fronteras jurídicas están establecidas. Por lo tanto, resulta incoherente que ellos, sabiendo que tienen que juzgar a los hermanos, estén llevando sus conflictos a tribunales del mundo. Pablo lo expresa con una pregunta cargada de indignación. ¿Se atreve alguno de ustedes, cuando tiene un asunto contra su prójimo, a ir a juicio ante los incrédulos y no ante los santos? El verbo atreverse revela que esta práctica era algo escandaloso. Cuando Pablo le dice se atreven, es porque Pablo está hablando de algo escandaloso. No es un simple problema administrativo. Pablo se escandaliza de que un santo, un apartado para Dios, busque justicia ante un incrédulo, alguien que es ajeno al pacto. Shaul había señalado que en la congregación, además de la inmoralidad, existían conflictos de dinero, de calumnias y de idolatría que se hacían públicos. El problema no es solo que existan pleitos, sino el foro donde decidían resolverlos. Al llevar sus diferencias ante jueces paganos, la comunidad de Corinto invalida su propia autoridad porque renuncian a la sabiduría del Ruach HaKodesh para someterse a criterios mundanos y además destruían el testimonio de la congregación al exponer sus conflictos como familia de Mashiach ante el mundo, borrando la distinción entre la masa nueva que deben ser y el comportamiento carnal que revela que siguen siendo masa vieja. Para que tengan una idea, los tribunales de Corinto en aquella época se daban en medio del mercado público. Se ponía la tarima y se juzgaba en medio del mercado. Así que podemos imaginar a hermanos discutiendo hermano con hermano, lanzándose todo tipo de epítetos y calumnias que solo lo que hacían era mostrar un mal testimonio ante toda la concurrencia que asistía a aquel mercado. Pablo, claro que sí, está escandalizado y él piensa que esto es un escándalo, esto de llevar al mercado público un evento que debe ser resuelto en la congregación, hace de la familia de Mashiach un gran escándalo, donde la gracia y la verdad deberían imperar. Los creyentes carnales de Corinto exhiben un testimonio público semejante a los del mundo que irónicamente están llamados a transformar. Verso 2 dice entonces: ¿o no saben que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo es juzgado por ustedes, ¿no son competentes para juzgar las cosas más sencillas? Shaul
señala una falla crítica en la madurez de la comunidad. Ante los conflictos internos que se hacían públicos, en lugar de asumir la responsabilidad de juzgar a los de adentro para preservar la santidad del cuerpo, los creyentes recurrían a tribunales paganos. Esta acción no solo era un contratestimonio ante el mundo, sino que evidenciaba la carnalidad imperante en la congregación al someter la justicia del reino a los criterios de un sistema ajeno a Dios. Al preguntar, ¿no saben? Pablo manifiesta una profunda decepción. Es un reclamo pedagógico. Les recuerda que esta verdad, saber que los santos han de juzgar el mundo, no es nueva para ellos, sino una enseñanza fundacional que han descuidado. Pablo les confronta con una realidad que ya deberían haber asimilado. Su identidad no se limita al presente, sino a lo que serán eternamente, es decir, jueces junto con Yeshua. Seguramente Pablo les enseñó esto usando las visiones de Daniel 7, donde se establece que al regresar Mashiach, el juicio será entregado a los santos del Altísimo que recibirán el reino. Asimismo, resuena la promesa de Yeshua en Mateo 19:28 y Lucas 22, donde asegura que en la regeneración, es decir, cuando se haga la primera resurrección, sus seguidores se sentarán en trono para juzgar. Al afirmar que los santos juzgarán al mundo, Pablo les recuerda que como cuerpo cuya cabeza es Yeshua, están llamados a compartir la autoridad del Mesías en el reino venidero. El argumento pedagógico de Pablo es que si Dios los ha destinado para juzgar junto con él, entonces es absurdo e incoherente que no sean competentes para resolver los criterión, es decir, en griego, criterión significa casos triviales o menores de la vida cotidiana. En conclusión, el reclamo del apóstol es contundente. Si el destino del creyente es gobernar y juzgar junto a Mashiach en su regreso, la incapacidad para arbitrar disputas domésticas en la congregación no es solo una falta de sabiduría, sino una renuncia a su propia identidad y al poder transformador del Ruach HaKodesh en la congregación. Y dice el verso 3, ¿no saben que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más asuntos de esta vida? Pablo ya ha establecido que el destino del creyente es gobernar junto a Mashiach. Bajo esta premisa, sostiene que la comunidad debe resolver sus conflictos internos sin dañar su testimonio ante tribunales paganos. Ahora eleva aún más su argumento sobre la identidad futura del creyente maduro y les pregunta, ¿no saben que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Al reiterar el cuestionamiento, ¿no saben? Pablo manifiesta su frustración. Él les ha enseñado que como hijos poseen la promesa de un cuerpo incorruptible y una participación directa en la autoridad de Yeshua. Esta autoridad no se limita a la humanidad, sino que se extiende a los seres celestiales rebeldes. Para el apóstol, someter conflictos cotidianos ante jueces paganos no es un simple error logístico, es una falta de madurez y una incomprensión de las promesas del Mesías. La afirmación de que juzgaremos ángeles no proviene de una cita literal de la Torá o de los profetas, sino de la unión orgánica y legal de la congregación con su rey. Escuche bien, dado que Yeshua es el juez soberano de vivos, muertos, principados y potestades, la comunidad, como su cuerpo, participará por derecho de ese ejercicio, es decir, de ese juicio. Quiere decir que los santos no juzgan de forma autónoma, sino como cojueces cuyo testimonio es integrado en el veredicto final del Mesías. La conclusión del apóstol es clara. Resulta una contradicción humillante que quienes están destinados a juzgar
a los mismos jueces paganos a los que hoy recurren e incluso a huestes espirituales, no pueden resolver los bióticos. Los bióticos en griego significan asuntos de la vida ordinaria. Pablo les está diciendo que la madurez espiritual debe manifestarse hoy en la forma en que gobiernan a la congregación. Es como si les dijera, recuerden lo que dijo el Mesías, si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y dice el verso 4, entonces, si tienen tribunales que juzgan las cosas de esta vida, ¿por qué ponen a jueces a los que nada son en la congregación? Tras exponer lo escandaloso que resulta someter a la familia de Mashiach bajo la autoridad de magistrados paganos, ajenos al pacto y a la palabra, Pablo lanza una pregunta cargada de ironía, recordándoles la responsabilidad en lo poco. Si son maduros, pueden establecer tribunales para juzgar las cosas de esta vida. Entonces, ¿por qué ponen por jueces a los que nada son en la congregación? Al referirse a los jueces de la ciudad de Corinto, como aquellos que nada son en la congregación, Pablo no le falta el respeto a esas autoridades gubernamentales, sino que subraya su incompetencia espiritual. Para el apóstol, un juez del mundo carece de los fundamentos necesarios para mediar en los asuntos de una comunidad regida por la mente del Mesías. El argumento es contundente. Si el conflicto es una pequeñez de esta vida pasajera, frente al futuro glorioso y la comunidad se siente incapaz de resolver eso tan pequeño, su jactancia de sabiduría que hemos visto en los capítulos anteriores queda anulada. Pablo los expone, actúan como niños que no encuentran entre los suyos a nadie con la madurez suficiente para mediar. Shaul desafía a la congregación a reconocer que incluso el miembro más pequeño, por el solo hecho de poseer la mente de Mashiach, tiene mayor competencia para juzgar asuntos éticos y familiares dentro de la congregación que el magistrado más encumbrado del sistema pagano de Corinto. Dice el verso 5 y 6, para vergüenza suya lo digo, ¿acaso no hay entre ustedes algún hombre sabio que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino, ¿qué hermano contra hermano litiga y esto ante incrédulos? Shaul concluye su argumento revelando la intención de sus preguntas previas. Para avergonzarlos lo digo. No se trata de una humillación cruel, sino de una vergüenza pedagógica diseñada para despertar a la congregación de su letargo espiritual. El apóstol los confronta con su propia arrogancia. Si presumen ser maduros y estar llenos de sabiduría, ¿cómo es posible que no exista entre ustedes ni un solo sabio capaz de mediar en un conflicto básico entre hermanos? La pregunta de Pablo es retórica y él mismo la responde, y la responde con amargura, sino que el hermano pleitea contra el hermano y esto lo hace ante incrédulos. En el contexto grecorromano, los juicios eran espectáculos sociales, eran públicos y visibles. Ver a miembros de la familia de Machía, quienes proclamaban vivir bajo una ética superior, acusándose mutuamente ante jueces paganos, era un testimonio escandaloso que destruía la credibilidad del Evangelio. En síntesis, lo que Shaul expone desde el verso 1 hasta el 6 es que la supuesta sabiduría de los creyentes orgullosos de Corinto es en realidad una carnalidad que reduce a la congregación a una simple variante del mundo. La congregación es casi igual que el mundo. En lugar de demostrar capacidad para juzgar lo pequeño en preparación para lo eterno, para lo grande, los creyentes inmaduros han revelado ser malos administradores. La ausencia de un gobierno sabio dentro de la comunidad ha producido la vergüenza de un testimonio roto. En lugar de ser luz para las naciones, su inmadurez los hace igual a aquellos que no conocen al Señor. Al buscar justicia en el sistema del mundo
invalidan su identidad como pueblo apartado y confiesan mediante sus acciones su actual incapacidad para gobernar en lo grande, en lo eterno, en lo mucho. Dice el verso 7 al 8. Así, así que en efecto es ya una derrota entre ustedes el hecho de que tengan litigios entre sí. ¿Por qué no sufren mejor la injusticia? ¿Por qué no ser mejor defraudados? Por el contrario, ustedes mismos cometen injusticias y defraudan, y esto aún a sus propios hermanos. Hasta ahora Pablo ha dicho que es vergonzoso llevar los pleitos ante tribunales del mundo y que deberían resolverse dentro de la comunidad, pero ahora da un paso aún más profundo y radical. El verdadero problema de la congregación no es donde llevan los pleitos, sino que existen pleitos entre hermanos. Por eso declara, ya es una derrota para ustedes el tener pleito entre ustedes. La palabra griega getema transmite la idea de fracaso o derrota. Cuando dice derrota en griego getema, está diciendo que es en el momento que dos creyentes entran en un litigio, ya han sido derrotados espiritualmente. Aunque uno gane el caso legal, han priorizado sus derechos personales por encima del testimonio del Evangelio. De eso se trata la derrota, en dañar el testimonio del Evangelio. Sobre esta base, Pablo lanza dos preguntas que rompen la lógica del mundo. El mundo piensa de una forma, la congregación piensa de otra forma. Pablo pregunta, ¿por qué no sufrir más bien la injusticia? ¿Por qué no dejarse más bien defraudar? Aquí Pablo hace un giro sorprendente. Mientras el mundo enseña a defender derechos, exigir justicia, ganar el pleito, Pablo propone lo contrario. El creyente maduro debe estar dispuesto a renunciar a su derecho personal por amor a la unidad y al testimonio de la comunidad. En otras palabras, es mejor perder un derecho que perder el testimonio. Luego el apóstol revela la raíz del conflicto. Pero ustedes mismos hacen injusticia y defraudan. Y esto a los hermanos. Los pleitos, de acuerdo a lo que está diciendo Pablo, no son simples malentendidos. Son el resultado de injusticias reales entre creyentes. El problema de fondo es el egoísmo, el hecho de poner intereses propios por encima del hermano y de la reconciliación. En síntesis, la madurez espiritual no consiste solo de saber dónde juzgar los conflictos, sino de tener un carácter capaz de preferir sufrir el agravio antes que dañar la santidad y el testimonio de la congregación. La verdadera derrota no ocurre en el tribunal pagano, sino en el corazón de aquel que decide defraudar al hermano. Dice el verso 9 al 11, ¿o no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Yehoshua HaMashiach y en el Espíritu de nuestros. Pablo ha revelado que la raíz de los pleitos llevados ante tribunales paganos es que los propios hermanos se están haciendo injusticias entre sí. Por eso lanza la pregunta contundente. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Por tercera vez en el capítulo repite, ¿no saben? Creando así un tono de urgencia. Ellos mismos están actuando con injusticia y deben detenerse. La palabra griega injustos, en griego adikoi, no se limita a delincuente, describe a quienes no viven en rectitud delante de Dios. Por eso advierte, no se engañen. Pablo confronta la seguridad espiritual de quienes pensaban que la gracia
los protegía independientemente de su conducta. Su mensaje es claro: quien persiste en una vida fuera de la rectitud de Dios no heredará su reino. A continuación presenta una lista representativa de prácticas propias de quienes viven alejados de esa rectitud. Y les habla de inmoralidad sexual, idolatría, adulterio, prácticas sexuales desordenadas, robo, avaricia, embriaguez, difamación y estafa. Pablo no afirma que todos los creyentes de Corintios vivieran así. Más bien les recuerda de dónde fueron llamados, pues Corintio estaba marcada por ese estilo de vida y por eso les concluye: y eso eran algunos de ustedes. Al decir que algunos practicaban el estilo inmoral de Corinto, inmediatamente proclama que ya no deben practicar esas cosas, porque por la gracia todos tienen una nueva identidad que se reconoce mediante tres verbos: fueron lavados, fueron santificados y fueron justificados en el nombre del Señor Yehoshua Mashiach y por el Espíritu de nuestro Dios. En conclusión, el apóstol les está diciendo que han sido rescatados de una lista de condenación para ser integrados en una lista de herederos. Por lo tanto, actuar injustamente contra un hermano es retroceder a la naturaleza de la que ya fueron lavados. Si ha sido justificado por el Señor y por el Ruach HaKodesh, su conducta debe reflejar esa nueva identidad y no imitar el mundo del que han sido sacados dejándolo atrás. Verso 12 dice: todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Ponga atención a esta parte del apóstol. Pablo viene de establecer una frontera clara. Los que persisten en la injusticia no heredarán el reino. Tras recordarles que algunos de ellos fueron rescatados de un pasado de inmoralidad mediante el lavamiento y la santificación, el apóstol aborda la confusión que los creyentes tenían respecto a su nueva libertad en Mashiach. Pablo cita de forma irónica un lema popular en la ciudad de Corinto. Esto era lo que se decía en la ciudad de Corinto en aquellos tiempos: todas las cosas me son lícitas. Al usar el término griego exestín, es decir, tener permiso o autoridad legal, eso significa ser lícito, que tengas un permiso o una autoridad legal sobre algo. Los corintios, con ese dicho, todas las cosas me son lícitas, apelaban a una libertad absoluta, probablemente influenciadas por la idea de que lo que se hace con el cuerpo no afecta al espíritu. Recuerden que los corintios en su mayoría eran griegos que pensaban que el cuerpo estaba formado de dos entidades: el cuerpo y el espíritu. Se creían ellos que aunque se apartaran de la vida de Corintio, la palabra lícito, o sea, Pablo le está diciendo al creyente maduro: si ustedes se creen que son maduros y ya han sido apartados de la vida de Corinto, la palabra lícito refleja la idea de una libertad sin límite. Tengan cuidado con eso. Por eso el apóstol les pone dos correctivos. El primero: pero no todo conviene. Es decir, todo lo que es lícito, no todo conviene. No todo lo que hacían en Corinto, ahora como creyentes en Mashiach, les conviene. Aquí la palabra conviene en griego es sumfero, que significa beneficioso o provechoso. Pablo está diciendo: la libertad del creyente ya no se mide solo por lo permitido, sino por lo que edifica. Es decir, si eso que te es lícito edifica o no te edifica. ¿Te traerá bien o no te traerá bien? Luego añade el segundo límite: no me dejaré dominar por nada. ¿Sí? Todas las cosas me son lícitas, ha dicho, pero no todas son de provecho. Ahora dice: todas las cosas me son lícitas, pero no me dejo dominar por ellas. Se refiere a el peligro para el creyente, a que el peligro para el creyente no es solo desear algo o hacer algo, desear hacer algo que en la ciudad de Corinto está permitido, sino que eso permitido termine ejerciendo dominio y convirtiéndose
en esclavitud. Entonces lo que está diciendo es que el peligro para el creyente no es solo desear algo permitido, sino que ese permitido lo vuelva a dominar, convirtiéndolo otra vez en esclavo de ese deseo. En conclusión, Pablo enseña que la gracia no es un cheque en blanco para vivir con los mismos deseos y hábitos con que se vivía antes en Corinto, cuando no había sido llamado por gracia. La libertad ahora, por gracia de Machía, está limitada. Esa libertad está limitada por dos fronteras: discernir qué conviene y no dejarse dominar por ningún deseo o hábito que antes se practicaba. El apóstol está diciendo lo mismo que le dijo a los Gálatas: no usen la libertad de Machía como ocasión para la carne. Y dice el verso 13: los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá los dos. Sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Ponga atención. Shaul sostiene que la libertad en Machía no es licencia para autocomplacencia, para alcanzar deseos o satisfacer deseos. Y para ilustrarlo, confronta un eslogan popular en Corinto. Ahora va a decir otro eslogan más que se decía en la ciudad de Corinto en ese tiempo. Y decían aquellos corintos: los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Bajo el término griego koilia, la palabra estómago es vientre. El apóstol no solo alude a la digestión, sino a la esfera de los instintos y apetitos biológicos incontrolados. La metáfora de Pablo es directa. El vientre representa, o el estómago, mejor dicho, el vientre representa el impulso y el alimento es su satisfacción. Son dos cosas, el vientre y el alimento. Una vez que Pablo establece ese dicho que se daba en Corintio, lo que él está diciendo es que el vientre se refiere al hombre visceral, aquella persona que responde a sus instintos sin pensar, y que, como un ciudadano de Corintio, piensa que si el hambre se sacia con comida, pues entonces el deseo sexual se sacia con la fornicación. Esa era la lógica de los ciudadanos de Corinto. A esta lógica carnal Pablo sentencia: pero Dios destruirá a los dos. Cuando dice a los dos, Pablo está subrayando que los dos se tratan primero del vientre, es decir, el hombre visceral, y el otro que será destruido serían los deseos incontenibles. ¿Y cuándo serán destruidos? Pues serán cesados con la muerte de ese hombre visceral, porque ya no habrá más deseos. Para contrarrestar esta carnalidad, el apóstol redefine la función del creyente y les dice: ojo, el cuerpo no es para la inmoralidad, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Pablo está hablándole a un creyente, no le está hablando a un inmoral de Corinto. Así que, al afirmar que el cuerpo no es para la inmoralidad, sino para el Señor, Shaul confronta la mentalidad del hombre visceral que ahora entró a la congregación, aquel carnal que sigue siendo una persona visceral, que responde con las vísceras a cualquier cosa. Esa persona, para Pablo, es el que hace que su vientre sea su Dios, como le dijo a los filipenses. El creyente maduro, en cambio, no es visceral, sino que reconoce que su cuerpo es el santuario del Ruach HaKodesh. Y bajo esta premisa de que ya su cuerpo, no le pertenece sino a Machía, el impulso es sustituido por el discernimiento. Entonces piensa, ya no como un ciudadano de Corinto, sino como un ciudadano del reino. No satisfaceré mis deseos por instinto, sino que buscaré lo que le conviene a mi santidad. Así el Señor, así él dice, el Señor es para el cuerpo. Es decir, en la medida que Dios gobierne nuestro cuerpo y nos dignifique, en esa medida se deja de ser visceral y el cuerpo se le entrega a Machía.
Cuando dice el cuerpo es para el Señor, es lo mismo que decir mi rey no es el vientre, es Yeshua. Se refiere a la misma enseñanza que le dio a los filipenses. El creyente maduro no se deja dominar por los instintos y deseos, sino por lo que le ordena el rey Mashiach. En definitiva, Shaul exhorta a pasar de la esclavitud de los instintos, es decir, del rey vientre, a la libertad del espíritu, donde el señorío de Dios regula cada apetito humano. Es lo mismo que el apóstol le dijo a las congregaciones de los romanos y de los gálatas, a quienes les exhortó a no vivir según deseos carnales que se oponen al espíritu. Y en el verso 14 les dice, y Dios que resucitó al Señor también nos resucitará a nosotros mediante su poder. Shaul ha establecido un contraste. Mientras que el hombre visceral es gobernado por el vientre, es decir, por los instintos y apetitos biológicos, el creyente maduro testimonia en su cuerpo que quien lo gobierna es el Ruach HaKodesh. Para clausurar su respuesta a los eslogans que habían en Corinto, el apóstol eleva el argumento a una dimensión eterna y dice, y Dios que resucitó al Señor, también nos resucitará a nosotros mediante su poder. Más allá de la resurrección general profetizada por Daniel, Pablo está enfatizando el destino glorioso del creyente maduro espiritualmente, aquel que es redimido. Le está diciendo que la resurrección alcanzará tanto a justos como a injustos. Pero Pablo vincula nuestra resurrección, lo de los justos, semejantes a un único justo, Mashiach. Es decir, el justo se va a levantar igual que se levantó el justo Mashiach. Y así, con su poder que levantó a Mashiach, así también levantará a todo aquel creyente maduro y justificado por el Ruach HaKodesh. Pablo se refiere a que en Mashiach tenemos identidad y esperanza. Entonces, si el cuerpo es justificado, está destinado a la gloria eterna. No puede ser entregado a la temporalidad del pecado. Si ya en la conciencia del creyente maduro está que su cuerpo va a ser levantado o va a ser transformado en el regreso de Mashiach, no es posible que permita que ese cuerpo sea dominado por deseos terrenales. En conclusión, el planteamiento de Shaul nos confronta con una decisión de señorío. ¿Quién reina en nosotros? Debemos elegir si nuestro rey es Yehoshua HaMashiach o si permitimos que el vientre usurpe su lugar en el trono de nuestra voluntad. Y dice el verso 15, ¿no saben que sus cuerpos son miembros de Mashiach? ¿Tomaré acaso los miembros de Mashiach y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Pablo lleva su argumento desde el destino eterno del creyente hacia una identidad presente. Si Dios resucitará nuestros cuerpos por su poder, entonces esos cuerpos ya no pueden entenderse como simples recipientes de instintos o deseos pasajeros. Por eso introduce una afirmación impactante. ¿No saben que sus cuerpos son miembros del Mesías? El punto de Pablo es profundo. El creyente no solo será unido al Mesías en el futuro, sino que ya pertenece a él en el presente. Ya está unido al Mesías en el presente. Su cuerpo forma parte del cuerpo del Mesías. Su vida está integrada a la vida del Señor. Desde esa realidad, la pregunta retórica golpea con fuerza. ¿Tomaré los miembros del Mesías y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. La lógica de Pablo es clara. Si el cuerpo del creyente pertenece al Mesías, usarlo para la inmoralidad sexual es como si el creyente, siendo Mashiach, siendo de Mashiach, adultera con cualquier inmoralidad para dejar de ser uno con Mashiach y hacerse uno con la inmoralidad. Es una contradicción directa de la identidad espiritual. No se trata simplemente de un acto físico, sino de usar algo que le pertenece al Mesías para fines que lo niegan. Así Pablo une todas las ideas anteriores
el cuerpo de un creyente maduro espiritual no es gobernado por el vientre ni por los deseos pasajeros, sino que pertenece al Señor y está destinado a la resurrección de los justos. Por eso, de ningún modo puede ser usado como instrumento para obras que satisfacen los apetitos y deseos, sino como miembros vivos del cuerpo, es decir, de la congregación de Mashiach. Dice el verso 16-17, ¿o no saben que el que se una a una ramera es un cuerpo con ella? Porque él dice, los dos vendrán a ser una sola carne, pero el que se une al Señor es un espíritu con él. Shaul estableció que el cuerpo, es decir, la totalidad de la identidad del creyente, no solo la piel y los miembros, sino todo el ser que representa a ese creyente, pertenece legal y espiritualmente al Señor, pues es uno con Él y aguarda el destino glorioso de la resurrección. Bajo esta premisa, la inmoralidad no es solo un error moral, sino tomar lo que es de Machía, tu identidad, mi identidad, para mezclarla con algo incompatible con la identidad del Mesías. Al preguntar, ¿no saben que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Se refiere a que si un creyente se une a una ramera, es decir, si participa de cualquier forma de inmoralidad, está forzando aquello que le pertenece al Señor a una unión absolutamente incompatible con su santidad. Para fundamentar lo que dice, cita Génesis 2:24, los dos serán una sola carne. En la mentalidad bíblica, la unión sexual no es solo física, sino una unión real de personas. No es solo placer ni biología, sino una unión de vida. Pasan a ser un solo cuerpo, es decir, con un solo objetivo en la vida. La sociedad corintia, influida por el pensamiento griego, separaba el cuerpo y el alma, el cuerpo y el espíritu, considerando el sexo un acto meramente físico del cuerpo, sin consecuencias para el espíritu. Para ellos el cuerpo puede pecar, pero el espíritu no. Pablo corrige esa idea afirmando que la unión sexual involucra a la persona entera, cuerpo y mente. Por eso les dice, el que se une a una ramera se hace un solo cuerpo con ella. Es decir, el que se une a la inmoralidad se hace inmoral, ya no pertenece a Mashiach. Lo que Pablo explica es que el creyente, al venir a la gracia, ya vive una unión más profunda y permanente con Dios. Por eso dice, el que se une al Señor, un espíritu es con él. Usar el cuerpo y la mente para la inmoralidad, siendo creyente, pertenece a la luz y simultáneamente querer fundirse con las tinieblas. Es algo incompatible. Si eres de la luz, no puedes ser de las tinieblas. No puedes tener la luz y las tinieblas en tu cuerpo. Tienes que ser uno con el que has decidido que sea tu rey. Y dice el 18, huyan de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. Shaul ha explicado que la gracia establece un compromiso de pacto entre el creyente y Yeshua. El creyente llega a ser un solo cuerpo con el Mesías. Todo, cuerpo y mente del creyente queda unido a él, a Yeshua. Por eso, si quien ya es un cuerpo con Mashiach se une a otro cuerpo contrario a él, a la inmoralidad, confunde su identidad. Su ser que pertenece a la luz pretende unirse también a las tinieblas. El tema no es simplemente pecar con el cuerpo, sino con qué se une el cuerpo. Por eso Pablo ordena, huyan de la fornicación. El verbo griego feugó, significa escapar, salir corriendo, ponerse a salvo de un peligro mortal. No es un llamado a controlar pensamientos o manipular acciones, sino a salir de inmediato. No se trata de pensar que vas a poder manipular lo que te está sucediendo o controlarlo. Pablo dice, huyan, es decir, huyan de la fornicación, es salgan de inmediato, como hizo José con aquella mujer de Potifar.
Esta urgencia se entiende mejor recordando el contexto de Corinto. Corinto era una ciudad como cosmopolita marcada por la inmoralidad sexual y la prostitución ritual. Para Pablo, la porneía, es decir, la inmoralidad, no era solo prostitución. El término que usa Pablo y con el que está enseñando es el que está en Levítico 18, capítulo 18 al 20, que abarca pornía, inmoralidad, abarca toda sexualidad fuera del diseño del pacto matrimonial. Es decir, relaciones sexuales fuera del matrimonio, adulterio, incesto, prácticas homosexuales, bestialidad e idolatría con actos sexuales. Pablo llama a huir del desorden sexual, porque el cuerpo no es un simple envase, es el templo de Ruach HaKodesh. La inmoralidad sexual no es solo otro pecado grave, es el único que une el cuerpo del creyente a un diseño contrario al de Dios. Por eso afirma, todos los demás pecados que el hombre comete están fuera del cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. Los pecados, ojo, fuera del cuerpo son aquellos como robo, mentira, avaricia, etcétera. Son pecados que van contra el prójimo, transgreden los mandamientos y dañan la relación con el prójimo. La pornía, en cambio, es decir, la inmoralidad sexual, en cambio, profana el templo de Dios. Con los que son fuera del cuerpo, dañamos la relación con el prójimo. Con los que son de pornía o de inmoralidad sexual, son los que dañan la relación con Mashiach. Profanamos el templo, el santuario de Mashiach. Es decir, que en una cultura que separa espíritu y cuerpo, como era la cultura griega, declara lo contrario. Pecar sexualmente no es algo aislado del ámbito espiritual, es un pecado de identidad, es actuar como si no se perteneciera a Dios. Y dice el 19:20 para terminar. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Porque han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Pablo llega a la conclusión de todo su argumento como si les preguntara a los carnales, a los creyentes carnales de Corinto: ¿ustedes son santuario de Dios o no? El capítulo sexto que acabamos de estudiar comenzó abordando un caso público de inmoralidad sexual que exigía un juicio dentro de la congregación. Luego Pablo amplió el panorama recordando que también existen otros pecados que son fuera del cuerpo, como la avaricia, la difamación o la idolatría, y exhortó a no llevar los conflictos ante tribunales paganos, sino a resolverlos internamente para preservar el testimonio del pueblo de Dios. Más adelante en el capítulo, Pablo confrontó los eslogans culturales de Corinto sobre lo lícito, enseñando que el creyente debe discernir lo que edifica y edifica a él y a la comunidad. En ese contexto entra el tema central del capítulo, la inmoralidad sexual como pecado que contamina la identidad del creyente. Por eso ordena huir de ella. ¿Por qué? Porque profana el santuario del Mesías, el cuerpo del creyente, todo ese ser que está preparado para recibir la primera resurrección, el cuerpo incorruptible y el regreso de Mashiach. Ahora concluye preguntando: ¿no saben que su cuerpo es santuario de Ruach HaKodesh? Pablo apela a una verdad que ya deberían comprender los que son maduros espiritualmente. Si en el Antiguo Testamento el santuario era el lugar donde Dios habitaba, ahora Dios habita en el creyente. El lugar santo ya no es un edificio, sino el creyente completo en cuerpo y mente. En otras palabras, si realmente entendieran quiénes son, su conducta cambiaría. Al añadir el cual está en ustedes y han recibido de Dios, enfatiza dos verdades fundamentales. La presencia del Ruach HaKodesh es un regalo, no un logro, y por ello el creyente
ya no se pertenece a sí mismo. La mentalidad corintia decía, mi cuerpo es mío. Pablo afirma lo contrario, tu cuerpo tiene un dueño. Por eso explica, han sido comprados por precio. Aquí Pablo introduce la imagen de la redención. En el mundo antiguo, redimir era comprar la libertad de un esclavo pagando un precio. Ese precio es la muerte del Mesías. Antes los creyentes pertenecían al pecado, ahora con el pago que hizo Mashiach pertenecen a Dios. En consecuencia, lo que hagan con el cuerpo ya no es una decisión personal, porque ahora solo son administradores de algo que fue comprado por Mashiach. En conclusión, o la conclusión, mejor dicho, es inevitable. Glorifiquen a Dios en su cuerpo. El cuerpo dejó de ser instrumento de deseos desordenados y ahora pasa a ser instrumento de adoración. Lo que hacemos como mayordomos del cuerpo que compró Mashiach, lo glorifica o lo deshonra. Nos hace a nosotros buenos o malos administradores de la propiedad del rey Mashiach. Y con esto, mis hermanos, terminamos.